Señal Internacional. Los estados de Texas, Idaho y Tennessee comenzaron la implementación de las leyes que prohíben casi por completo el aborto. Los estados conservadores de Texas, Idaho y Tennessee han comenzado a implementar este jueves unas leyes que prohíben casi por completo el aborto y en algunos casos establecen castigos de hasta cadena perpetua para los doctores que lo practican. Se trata de un nuevo paso en la guerra contra el aborto desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos retirara en junio las protecciones federales a ese derecho. Esto ha dejado a más de 20,9 millones de mujeres en edad reproductiva sin acceso a ese procedimiento. Las nuevas leyes no cambian la realidad en estos 3 estados que ya prohibían el aborto a las 6 semanas de embarazo y donde la mayoría de las clínicas dejaron de prestar esos servicios tras el fallo del Tribunal Supremo. Sin embargo, sí establecen o aumentan las multas y penas de cárcel para el personal médico. En Texas, la ley establece que el aborto es ilegal desde el momento de la concepción y fija penas de hasta cadena perpetua para quienes practican ese procedimiento, además de multas que pueden llegar a los $100.000. La única excepción que queda es para los casos en los que la vida de la madre corra peligro. La ley que entró en vigor en Idaho prohíbe casi totalmente el aborto y no recoge excepciones para casos de violación ni de incesto. En Tennessee la norma es muy parecida, con un veto casi total al aborto y excepciones solo en caso de que la madre vaya a perder la vida. De los 50 estados de Estados Unidos, 16 tienen en vigor restricciones al aborto y de estos, en 9 se ha eliminado el acceso por completo. Seguimos en los Estados Unidos, pero ahora con otro tema. Le informo que el estado de California aprobó ayer jueves un conjunto de reglas que prohíben la venta de automóviles nuevos con motores de gasolina para el año 2035 como parte del combate al cambio climático, por lo que se esperan cambios en la industria automotriz de ese país. La Junta de Recursos del Aire de California votó a favor de un grupo de reglas que requerirán que el 100% de los automóviles vendidos en el estado para el año 2035 estén libres de emisiones de combustibles fósiles. Las disposiciones aprobadas también establecen que 35% de los vehículos de pasajeros nuevos vendidos en California para el año 2026 produzcan 0 emisiones y para el año 2030 subirá al 68%. Las reglas no afectarían a los vehículos usados y permitirían que estos permanezcan en las carreteras. Dejamos los Estados Unidos, vámonos a Europa, donde el presidente ruso Vladimir Putin ordenó un incremento de las fuerzas militares de su país para reponer las tropas que se han perdido en 6 meses de guerra con Ucrania. Más soldados rusos en el frente. El presidente del país, Vladimir Putin, ordenó este jueves un aumento de los efectivos de las Fuerzas Armadas en un 13%, es decir, 137.000 militares más. El decreto no explica si se reclutará a más gente, si serán voluntarios o una combinación de ambas cosas. El Kremlin mantiene que los soldados que por el momento han acudido al frente están contratados y además han ido voluntariamente. Por su parte, la Duma pidió el jueves a los países occidentales que dejen de suministrar armas pesadas a Ucrania. La Cámara mantiene que este armamento se usó para mutilar a personas y crear un riesgo de amenaza nuclear al bombardear la central de Zaporilla. Y un tribunal ruso ordenó el jueves la puesta en libertad del exalcalde de Ekaterimburgo, Yevgeny Roizman, detenido el miércoles por cuestionar la guerra rusa en Ucrania. Quiero decir que al final todo irá bien y que los tiempos oscuros no son para siempre, ya lo sabéis, pero volveré a decirlo por si acaso. Gracias por vuestro apoyo. Roizman tiene prohibido usar Internet, así como acudir a eventos públicos o relacionarse con nadie que no sea su abogado o sus familiares cercanos. El exalcalde se enfrenta a una pena de 3 años de prisión. España, Portugal, Alemania y Croacia apuestan por el ahorro energético. Europa avanza hacia una austeridad energética.
Con 187 votos a favor del bloque de izquierda y 161 en contra del de derecha, el Parlamento español le ha dado el visto bueno al Plan de Ahorro Energético, que introduce medidas como el límite a la climatización y la iluminación de espacios públicos. Ahorrar energía beneficia a todos. Nos ayuda a responder al chantaje energético de Putin. Es un ahorro tanto para las economías domésticas como el tejido industrial y es una acción estratégica frente al desafío que supone el cambio climático. Alemania sigue el mismo camino. A partir de septiembre, los edificios públicos, excepto hospitales, no podrán calentarse a más de 19 grados Celsius y tampoco habrá agua caliente. Con estas reglas, el gobierno alemán pretende reducir su consumo de gas en un 2%. Portugal también se une a la lista de países. El gobierno de Antonio Costa ha aprobado una serie de normas como la reducción de los horarios de apertura de los comercios y la disminución de la iluminación nocturna para hacer frente a los altos precios de la energía. En Croacia, el gobierno ha propuesto reducir al 5% el impuesto sobre el valor añadido a los carburantes y prevé establecer uno al 0% para las energías renovables. Por último, le informo que España aprobó la nueva norma de garantía integral de la libertad sexual que establece la obligación de un consentimiento explícito. Justifican la violencia. Sus discursos... Las leyes contra la violación se endurecen en España. Conocida como la ley Solo sí es sí, la nueva norma de garantía integral de la libertad sexual establece la obligación de un consentimiento explícito. Votos emitidos 349, sí 205, no 141, abstenciones 3. En consecuencia, queda aprobado el texto en sus términos. Se trata de una medida minoritaria en Europa que el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez abanderó después del caso de violación en grupo de una joven en 2016, conocido como La Manada. La utilización de violencia o de intimidación ya no serán necesarias para tipificar un delito de violación como ocurría hasta ahora. La norma contempla también como delito el acoso callejero, desarrolla la educación sexoafectiva en la escuela y refuerza la atención y compensación de las víctimas de violencia sexual. Aquí es que esta ley supone un cambio de paradigma, un cambio completo de paradigma. Si no hay consentimiento explícito por parte de las mujeres, lo que se está produciendo es una agresión. Así, y así de claro, señorías. Estrechamos así el margen para las interpretaciones machistas que se hacen sobre el comportamiento de las mujeres. Se acabó aquello de que llevábamos la falda muy corta o si cerramos o no las piernas. Se acabó. España es un referente internacional en la lucha contra la violencia machista desde que en 2004 adoptó una ley pionera que introdujo de forma destacada la diferencia de género como agravante de la violencia. Según un estudio de Amnistía Internacional de 2020, 12 de 31 países europeos analizados definen la violación desde la falta de consentimiento, más allá de la coacción o la vulnerabilidad, entre ellos Bélgica, Dinamarca, Suecia y Reino Unido. Fue todo por este viernes. Está usted informado. Solo me resta agradecer el favor de su atención.